Ahora es importante tratar de refrescar la memoria sobre tantos años que han pasado ya desde el año 1939, aproximadamente a mitad de año. Yo tuve la gracia de Dios de ir a parar como alumno pupilo en el Hogar del Niño Obrero, un colegio que en aquel entonces se fundaba gracias a la obra de beneficencia de la señora Lucila Barrio Nuevo de Bombal. En ese lugar de Villanueva quedaban los restos, diríamos, de un viejo caserón tipo patronal de una familia tradicional de Guaymallén, que era la familia de doña Lucila Barrio Nuevo de Bombal. Allí, en ese viejo caserón, que digo viejo caserón porque su estructura había quedado en pie después del terremoto del año 1861, que devastó la ciudad de Mendoza, y quedaron muy pocas construcciones en pie. En alguna oportunidad he narrado yo qué pasaba con ese caserón, cómo había quedado en pie. Bueno, naturalmente estaba construido de forma muy sólida, de adobes, pero no adobes. En aquel entonces, en el 1860, se construían las viviendas con adobones, que son adobes más grandes, más o menos de 80 centímetros de largo por 40 de ancho y 20 centímetros de alto. Y esos adobones se apilaban uno con otro con un poco de barro, y entre cada tramo de adobones se ponían cruzados troncos de madera de algarrobo, que servían de lo que hoy en día se llaman las vigas o las columnas, y evitaban que cualquier temblor desplazara las paredes. Bueno, estaba eso. Tuve oportunidad de comprobarlo, porque cuando por allá por el año 41, 42, 43 se empezó a demoler todo eso, pude comprobar la vigencia de esos adobones, porque incluso hasta colaboré un poco como alumno pupilo, hacíamos trabajos manuales ahí con los chicos. Pero lo que importa es saber cómo se vivía, cómo vivíamos los pupilos ahí. Los primeros pupilos, yo siempre menciono el grupo de los primeros 25 pupilos que se fueron conformando entre abril, mayo, junio del 39 hasta fines del 39. Sí, fines del 39, los primeros 25 pupilos. Es particular conocer quiénes eran esos pupilos. De acuerdo a las pretensiones de la señora Lucila Barrio Nuevo Bombal, quería conformar una obra con niños huérfanos o niños abandonados. Hoy no hay, en aquel entonces no habían tantos abandonados, pero eran niños huérfanos, pobres, de familias muy pobres, con excepción de algunos que fueron incorporados al grupo, ya sea por la señora Lucila de Bombal en forma especial o particular, y que provenían de familias de clase, diríamos, clase media, ya de buena posición. Pero la señora Lucila Bombal trajo algunos de esos también. Entonces, yo era uno de los primeros huérfanos. Entonces, por ejemplo, yo hago mención a los primeros 25 más o menos que me acuerdo, y tengo también un poco el conocimiento, el recuerdo de dónde provenían cada uno de ellos. Por ejemplo, el número 0, el número 1 era Rafael Elst, que Rafael Elst vivía
a 20 metros del colegio, sobre el costado oeste, al lado de la casa de Herminio Rech, vivía Rafael Elst, que originariamente su familia era de los Corralitos, agricultores de allá. Rafael Elst. Después, ¿Y sus hijos también fueron alumnos, exalumnos? Los hijos de Rafael Elst fueron alumnos en la escuela primaria y secundaria, ¿no? Los dos hijos de Rafael Elst. Después estaba es el número 2 y 3. Estaban Juan Ferrari y José Ferrari, dos hermanos que venían del asilo de huérfanos, el asilo de huérfanos de allá de Monseñor Orsali, que está en el Parque General San Martín. Ya hiciste el café. ¿Con qué lo hiciste? Qué rápido lo hiciste. Tenemos café. Está endulzada, no es para endulzar. No sé cuánto. Ya, echale un chorrito. Más. ¿Suficiente? Bueno. Bien, si quiere continuar hablando mientras toma el café, está fantástico porque sea con naturalidad. Estábamos en los Ferrari. Juan y José. Juan y José Ferrari. Después, 2 años después, se incorporó otro hermano más de los Ferrari, era Mario Ferrari, pero para el caso no importa. El número 4 era Eduardo Aguilar. A mí me conocieron como Eduardo Aguilar, no como Carlos. Me conoce la familia, Eduardo Aguilar. El 5, Nicolás Salcedo. Y el 6, Siriaco Flores. Estos tres últimos, veníamos también del asilo de huérfanos Monseñor Orsali. El 7 era un muchacho, Hugo Castillo, huérfano de acá de Villanueva, pero yo lo conocí como huérfano, el Negro Castillo le decíamos. El 8, Bazán. ¿El Castillo tenía algo que ver con los otros castillos que han sido...? No. Nada que ver con esos castillos. Este muchacho Castillo era huérfano. Lo que sí me acuerdo que estuvo hasta el año 41, 42 y después desapareció. Con el tiempo, fíjense bien, más o menos 30 años después, casi 40 años después, me encuentro en el Instituto Murialdo con un señor que me andaba buscando. Y cuando aparecía ahí en el colegio que me andaba buscando ese señor, era justamente este muchacho Hugo Castillo, que había sido compañero mío y que en el año 42, 43 se fue a Santiago del Estero. Y allá desapareció en Santiago del Estero, no sé, tenía familia, así que apareció acá en Villanueva. Por supuesto, un enorme alegrón cuando nos encontramos. Y lamentablemente murió hace 4 o 5 años atrás, se me perdió. ¿Viviendo acá, vivía en Mendoza? ¿Vivía en Mendoza? Vivía en Mendoza, sí, en el barrio Nemef. No sé con qué familia tenía, pero lo vi muy bien conformado, muy bien presentado, pero a mí se me había perdido, era compañero. El 8 era Alfonso Bazán, otro huérfano que venía de la ciudad, no sé quién lo trajo, bastante travieso. El 9 estaba Romualdo Johnson. El 10, Juan Carlos Ruiz, que venía de la ciudad también, ese no era huérfano. El 11, Severo Molina, que era hijo de ferroviarios de acá de Villanueva. El 12, Jorge Sellán, que venía de la ciudad también, bastante travieso el gordo Sellán. Era el travieso era el bochinchero, pero el más bochinchero era el número 13 después, era Seguel.
El 14 era Moreno. Moreno era compañero, era primo hermano de Rafael Elst. El 15, ustedes lo han conocido muy bien, el 15 era Ricardo Leitón, el Pericote le decíamos. Histórico en Murialdo. Histórico en Murialdo, el Pericote. El 16, José Ferrari, José Valverde. El 17, Antonio Valverde, los dos sanjuaninos, huérfanos que vinieron de San Juan no sé cómo. Los perdimos después, del 46 que se fueron ellos, terminaron sexto grado, se volvieron a San Juan, no los vi nunca más. El 18 era Cirilo Camarata. Ustedes han conocido los camaratas de acá de Villanueva, de la calle Victoria. De la calle Victoria. El 19 era el negro Juan Manuel Nievas, Manuel Benito Nievas se llamaba, hijo de ferroviarios también. El 20 era Chiquín, le decíamos, era Francisco Vicio, hijo del lechero que nos traía la leche todos los días de Buenanueva, que tenían el tambo. Ese ya era de clase un poco más acomodada. No sé por qué, pero vino ahí, muy buen chico, que falleció por allá por el año 45, 46, justo en un accidente que tuvo frente a la bodega Crespi en la calle Godoy Cruz a la 1 de la mañana, e iban haciendo picardías de jóvenes que andaban buscando la novia de uno de ellos, del Chiquín, que vivía por ahí por la zona, en la chatita de reparto que tenían de leche. Esa noche, 8 de diciembre, se festejaba la fiesta de fin de curso en el colegio, y ahí teníamos la banda de música. Chiquín Vicio tocaba el clarinete conmigo, yo tocaba el clarinete también, teníamos la banda de música. Chiquín tuvo un accidente y a los 2 días murió. Entonces fue mi gran amigo, el primer amigo que se me fue. ¿Y qué edad tenía cuando...? Él tenía 19 años, 18 años, ¿no? El 20, el 21, ustedes lo han conocido también, Antulio Monti, cuyas hijas vinieron al colegio Murialdo, Antulio Monti. El 22, Ítalo Felipe Godoy, que se dedicó a las danzas, al baile, qué sé yo. El 23, Leonardo González, que era huérfano también, pero la última vez que supe algo de él, trabajaba como ascensorista en el Hospital Central. El 24, ese otro caso, era Dionisio Guerra, que lo mandó la señora Lucila de Bombal, hijo de chacareros de allá de la estancia La Carrera, lo mandó la señora Lucila de Bombal acá, al hogar del niño obrero, para que se educara. El 25, José Vallés, también venía de la estancia La Carrera, de allá el padre tenía plantación de chacra. El 26, Luis Pierús, que Luis Pierús pues, fue un gran jugador de fútbol y demás de Murialdo, y era hijo de un capataz que tenía la señora Lucila de Bombal en la colonia Bombal, Luis Pierús. El 25, el 26 no recuerdo, pero por ahí está anotado. Fíjate, por acá estaba. Pero qué memoria, ¿cómo es que se acuerda del orden en el que estaban? Sí, porque teníamos ahora el número. A ver. El 26. A ver, yo tengo acá 25 José Vallés, sí. 26 Luis Pierús, 27 Alberto Vargas. Alberto Vargas, que venía también de Tupungato. Y el 28 era otro Guerra, y el 29 era Moyano. Héctor Moyano. Héctor Moyano, y el 30 era, ¿cómo se llama? Ortiz.
Ortiz, claro, que Bernardo Ortiz. El 31 era José Paredes, el 32, bueno, hasta ahí. ¡Qué barbaridad! Eso ustedes tenían una lista que siempre lo nombraban en ese orden, por eso se acuerda. Tengo en ese orden, y porque había una cosa muy particular. Los alumnos pupilos teníamos nuestro número de ropa. Cada uno tenía el número de ropa identificado para que cuando los días sábados nos bañábamos, nos cambiábamos la ropa, iba a la lavandería, pero tenía el numerito. Y la lavandera después lavaba, planchaba y ordenaba el número 4 de Aguilar, el número 5 Salcedo, la camisa del 6, del 7 y todo. Entonces, y nos ponían en una bolsa la ropa para cambiarnos, hacer la mudanza. Bueno, como pueden ver, este caso es muy particular porque los alumnos pupilos estábamos internados los 365 días del año, con excepción de una regla que se había fijado de disciplina, el padre Victorio. Solamente podían salir una vez por mes, el primer domingo de cada mes. Podían ir a su casa los que tenían familia o cuya familia los pasaba a buscar el domingo a la mañana, el primer domingo a la mañana, y a la tarde lo traían de vuelta. Pero habían casos especiales, como el mío y de algunos más, que éramos huérfanos, no teníamos quién nos viniera a buscar y qué familia. No tenían ninguna familia. No tenemos familia, entonces nos quedábamos. El primer domingo, es decir, todo el año adentro. Claro. Todo el año adentro. Y en las vacaciones de verano, los que podían irse con la familia, iban la familia un mes o 2 meses, ¿no? Enero, febrero. Y el resto nos quedábamos ahí, en el colegio, haciendo tareas o jugando. Bueno, había una cosa muy particular. ¿Cómo se convivía los alumnos pupilos? ¿Y por qué nos sentíamos integrando una familia? Porque éramos como hermanos, y ahí viene la palabra fuerte. Nos sentíamos como hermanos, cada uno de padres distintos, de raíces distintas, pero la convivencia, ¿no?, nos hacía sentir como hermanos. Y tanto es así que en las aulas muchas veces nos distinguíamos los que éramos pupilos de los que eran medio pupilos y de los que eran externos, porque los pupilos generalmente estudiábamos más, nos obligaban a estudiar más. Nos tenían cortitos, ¿no? Nos tenían cortitos. Entonces, es importante saber qué horario hacíamos los pupilos. Los pupilos nos levantaban todas las mañanas. Yo voy al primer caso de los 25. Teníamos un dormitorio sobre el costado oeste, un salón que ahora forma parte todavía de la galería y los baños, no, los baños donde están los baños de la escuela secundaria. Toda esa zona, una franja hasta el carril nacional, menos el último sector donde había una habitación de algún sacerdote o de los hermanos. El resto había un salón donde habían 25 camas. Eso sería lindante con el terreno de los Rech. De los Rech, lindante con los Rech. Y ahí también estaban los baños nuestros y teníamos las camas. Había la cama con una mesita de luz para cada uno, con frazada, colcha blanca, todo provisto por la señora Lucila de Bombal, con almohada. O sea que la señora Lucila de Bombal no solo donó las instalaciones, el terreno, sino que siguió aportando durante muchísimo tiempo. Sí, fue equipando, ¿no? Equipando. Claro, eso permitía que ustedes tuvieran un servicio así gratis, digamos, claro, sin tener que... Claro, no, y ella proveía muchas veces las frutas, las verduras, ¿no? Y proveía de fondos, de recursos, de dinero para que el padre Victorio, que era el director, hiciera las compras de los alimentos que nos hacían falta y de los remedios que hacían falta y del equipamiento que hacía falta.
se lo daba la señora Lucila, le daba el dinero. Entonces, les voy a comentar así los horarios, cómo vivíamos y después otras cosas que hacen al común de la convivencia que nos permitía sentirnos como hermanos. A las 7 de la mañana había un sacerdote siempre que dormía al lado en el salón donde estábamos los 25, en un rincón había una cortinita de tela blanca toda, un cuadrado donde estaba la cama del sacerdote que tenía la disciplina. Por ejemplo, que se iban turnando los sacerdotes. El padre Pedro Spertini, el padre Vicente Perón, ¿no? El hermano Francisco Mazzola. Entonces, a la mañana, el padre golpeaba las manos, arriba, levantarse, prendía la luz y todo el mundo a levantarse, ¿no? A levantarse, y al levantarse, inmediatamente teníamos que agarrar la toalla y un jaboncito que teníamos, ahí al lado de la mesita de luz, y nos íbamos al baño a lavarnos la cara, a peinarnos y a prepararnos. Terminado de higienizarnos y vestirnos, teníamos que rezar las 3 Ave Marías al pie de la cama. Ajá. Es decir, al pie de la cama, bueno, rezamos las 3 Ave Marías en nombre del Padre y rezamos. ¿Cómo rezaban? ¿Parados al pie de la cama o de rodillas? No, de rodillas. Ajá. De rodillas, a la orilla de la cama y cosas. Y teníamos una oración que era de costumbre. Yo la rezo todavía, a mi edad, la rezo todas las mañanas y todas las noches. Parecido a un Padre Nuestro. Y que decía a la mañana: os adoro, Dios mío, y os amo de todo corazón. Os doy gracias por habernos creado, hecho cristiano y conservado en esta noche. Os ofrezco las acciones de este día, haced que sean todas conforme con vuestra santa voluntad para vuestra mayor gloria. Preservarme del pecado y de todo mal, sea siempre conmigo vuestra gracia y con las personas que me son queridas, así sea. Bueno, yo le he escuchado rezar todavía en las mañanas en el colegio a algunas personas, como por ejemplo el padre Jerónimo, sí. Le hace rezar esa oración a los chicos. Yo la rezo, yo la rezo todavía. Y a la noche, una oración similar. Os adoro, Dios mío, y os amo de todo corazón. Os doy gracias por haberme creado, hecho cristiano y conservado en este día. Perdonadme las obras malas que he cometido y si he hecho alguna buena, aceptadla. Guardadme delante del Señor, librarme de los peligros, sea siempre conmigo vuestra gracia y con las personas que me son queridas, así sea. Amén. Entonces, la oración de la mañana, esa oración y después 3 Ave María, un Gloria, y se terminaba ya la noche y pasábamos directamente a la capilla a escuchar la misa. La misa en la mañana. En la mañana. En la mañana. Después de la oración esa al pie de la cama, a la misa. A la misa. La misa, rara vez alguna pequeña homilía, pero cortita. Se rezaba con cortita. La misa no duraba más de media hora. ¿Por qué? Porque a las 7:30 ya teníamos que pasar. A las 7:30 no, a las 8 teníamos que entrar al comedor a tomar el desayuno. Íbamos al comedor, sentábamos los 25, nos daban un pedazo de pan y nos daban el café con leche. Estaba la cocina al lado, ya estaba la cocinera. La primer cocinera que tuvimos fue una señora de Matolini, pero después vino la cocinera que más tiempo duró ahí, que fue doña Adelma de Selmi, que era la madre, la abuela de una profesora muy conocida del colegio, la Chiquita Rodríguez. La abuela de ella fue cocinera muchos años. Entonces nos preparaban la leche, café con leche con pan. Por supuesto. Perdón, ¿me está hablando de Chita Rodríguez? Chita Rodríguez. La mamá era Adelma de Selmi. Adelma de Selmi se llamaba. Que Chita empezó a dar clases una de las hijas de doña Adelma de Selmi se casó con Rodríguez. Ajá. Y Rodríguez es el padre de la chiquita. Ajá. De la Chiquita Rodríguez. Ajá. Bueno, tomábamos el desayuno, por supuesto, antes de tomar el desayuno, una oración muy simple.
un Padre Nuestro y a tomar el desayuno, calladitos todos, teníamos nuestro pedazo de pan, pan casero, muy rico. No era casero, era industrial, lo traía la panadería Droel. Y una vez terminado el desayuno, empezaba ya la actividad. ¿Y en qué consistía? Dije que a las 8:30 teníamos el recreo, porque las clases empezaban a las 9. Ya venían los medio pupilos y los demás. De 8:30 a 9 hacíamos limpieza, los pupilos. Cada uno a un lugar con la escoba y qué sé yo, ya el hermano Francisco se ocupaba de distribuirnos y a barrer, a sacudir, a limpiar, a sacudir las aulas, ¿no? Y a las 9 empezaban las clases, ya cada uno en su lugar. Pero de 8:30 a 9, algunos a la limpieza y otros ya integrábamos el coro. Entonces teníamos media hora para ir a cantar. Estaba el padre Pedro Spertini que nos enseñaba canto. ¿Y eso habrá sido lo que después derivó en los coros, claro, de niños de Muriel? Claro, eso fue, diríamos, el prolegómeno de los niños cantores de Muriel. Yo fui uno de los precursores porque yo era soprano, ¿no? Y mi hijo también fue integrante del coro de los niños cantores de Muriel. Así que todo es hereditario. Terminado a las 9, la limpieza y demás, se empezaban las clases. Cada uno a su grado, ¿no? Cada uno a su grado, con los respectivos recreos, y a las 12:30, ya teníamos el almuerzo. Almorzábamos y a la 1:30. Ahora, el almuerzo era una cosa muy simple. Los 25 llegábamos al comedor, tomábamos cada uno su servilleta, la oración, nos sentábamos en el banco, en la mesa, poníamos y nos traían el primer plato de comida. El primer plato de comida generalmente, ¿qué es lo que era? Sopa. Casi siempre. Siempre. Con excepción, los días jueves, sábado y domingo que teníamos tallarines. Tallarines. Y el segundo plato, un pedazo de carne con alguna verdura, un pedazo de papa o zapallo, y a comer. Con pan y agua, ¿no? Y terminada la comida, cada uno su pedazo de pan. Si le sobraba un pedazo de pan, tenía que envolverlo en la servilleta y lo envolvía la servilleta y lo ponía en su casillero, porque había un casillero donde habían 25 o 30 casillas con los números de cada uno. Entonces yo tenía el número 4, ponía mi servilleta con un pedazo de pan que me había sobrado, lo ponía ahí. Y a la noche cuando volvía, sacaba el pedazo de pan con cosas. Es decir, el pan no se tira, el pan se come. Y nos enseñaron esa lección. No se tira el pan se come, todo. Y teníamos que comernos todo el pan, ¿no? Problema. Que es una cuestión educativa, más allá de lo económico, es una cuestión de educación. Una cuestión de educación, todo el pan. Y al que se le caía el pan al suelo tenía que levantarlo, ponerlo en la mesa y después sacudirlo un poco y comérselo. Nada de pan en el suelo ni nada. Y todas esas pequeñas cosas han ido haciendo de ustedes personas de bien, porque esas cosas que parecen pequeñas terminan siendo importantes, ¿no? Hacen a la disciplina diaria, ¿no? Yo, por ejemplo, todavía en mi casa no tiro pan. Claro. Me lo como todo. Aunque no tenga hambre, pero si he dejado un pedazo de pan ahí, me lo tengo que comer. Nadie se da cuenta, pero yo lo uso, el sistema. Claro. Me como todo el pan. Entonces terminábamos el almuerzo y pasábamos al recreo. El recreo hasta las 2 de la tarde. Entonces, el almuerzo terminaba a la 1, 1:15, 1:10, todos al recreo. Y a las 2
empezaban las clases otra vez. Cada uno a su grado, tenía sus útiles, tenía una lapicerita nada más y un tintero en el banco, y con eso aprendemos a escribir. A las 4:30 terminaban las clases, y a las 5, de 4:30 a 5 había un recreo, y a las 5 tomábamos la media tarde. ¿Qué era la media tarde? Un yerbeado, mate cocido. Y el mate cocido lo hacía en una olla grande, en la cocina. ¿Así peladito o con un pan o algo? Con un pedacito de pan. Ajá. Con pan. Entonces, mate cocido y pan. Y después, ya los alumnos externos ya se iban después de la media tarde. ¿Y a qué hora llegaban los alumnos externos? ¿En la mañana temprano, a las 7? No, los alumnos externos llegaban a las 8:30, porque entraban a las 9. Ajá. De 8:30 a 9 iban llegando, y Ajá. entrábamos juntos todos. Ajá. Entonces, a las 5 ya se iban todos, y nos quedábamos nosotros, los medio pupilos, con los pupilos tomando la media tarde. Terminaban la media tarde los medio pupilos y se iban a la casa, ¿no? Y nos quedábamos solo los pupilos. Entonces, los pupilos teníamos más o menos hasta las 5:30, 6 menos cuarto, teníamos algún recreo, y a las 6 menos cuarto nos íbamos al grado, a los grados, cada uno a su grado, a hacer los deberes. Ajá. Y a estudiar. ¿Ven? Y algunos, si tenían coro, todavía para preparar alguna fiesta, tenían que ir al coro. Pero y a las 7:30 terminábamos de preparar las clases, hacíamos recreo hasta las 8, y a las 8 ya, 8:30 vamos a cenar. Cenábamos un plato de sopa y comida que había quedado a mediodía, verdura o qué sé yo, pero muy buena comida, ¿no? Y a las 9 nos íbamos ya un recreo, hasta las 9:30. A las 9:30 íbamos a la capilla, rezábamos la oración de la noche. Siempre el Padre Victorio, generalmente, el Padre Victorio nos acompañaba y decía algunas palabras referidas al santo del día o a alguna festividad de la iglesia. Entonces terminábamos de rezar y ya nos íbamos al dormitorio y allá nos acostábamos. Es decir, una vida ordenada, de disciplina permanente, nada de cambios especiales, nada. ¿Y los sábados y domingos cambiaba la rutina? Los sábados, como no había clase, sí había clase hasta mediodía. Ajá. Sí, a la tarde, los sábados a la tarde, ya los pupilos teníamos otra tarea, la tarea de higienizarnos. Entonces, como decía, los pupilos nos caracterizábamos porque teníamos mamelucos, y el día domingo teníamos un mameluco nuevo. Ya el mameluco, no era mameluco, sí, decía, la ropa, ¿cómo se llama? Mameluco, sí. Mameluco gris. Ajá. Entonces el domingo íbamos todos a misa con el mameluco limpio, reluciente, lavadito. Ajá. La ropa limpia, las zapatillas limpias. Entonces, pero el sábado a la tarde había una particularidad. Nos cambiábamos, nos lavábamos, nos higienizábamos bien con agua caliente, ¿no? Y después íbamos a un aula todos, los 25, y ahí el Padre Victorio nos hablaba de ver cómo había pasado la semana. Y nos daban las notas que habíamos sacado durante la semana, en la libreta. Ajá. Cada uno con su nota, ¿no? Y nos entregaban la libreta para que la viéramos y la devolviéramos, Ajá. ¿no? La nota en castellano, la nota en aritmética, la nota en religión y la nota en conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí había una particularidad: que se había portado mal el domingo, tenía alguna sanción. ¿Alguna tarea? O una tarea o una sanción. ¿Y cuál era la sanción? La pared.
Es decir, en la hora del recreo están en la pared, con los brazos cruzados y mirando a la pared. Ajá. Privado del recreo. En privado del recreo a lo mejor una semana, o si se había portado mal, toda la semana a la hora del recreo a la pared. Es decir, que no nos castigaban con azotes ni cosas por el estilo. La prohibición del recreo. Y era grave, pues no, claro. Se quedaba sin recreo y tenía que estar en la pared ahí, y los demás, por ahí hasta algunos se burlaban, pero tienen que quedar calladitos en la pared. Entonces, y el padre Victorio reprochaba al que tenía que reprochar, felicitaba al que tenía que felicitarlo, ¿no? Y nos estimulaba con sus palabras para ir mejorando y cristianamente cómo debíamos portarnos. Entonces, el sábado a la noche después íbamos a cenar y nos íbamos a dormir a las 9 de la noche. Ajá. A las 9:30, 10, listo. No había televisión, no había radio, no había nada. Nada que distrajera. Y el domingo a la mañana nos levantábamos, nos higienizábamos bien y teníamos la misa. ¿Y se levantaban a la misma hora que entre semana o se levantaban un poquito más tarde los domingos? Generalmente media hora más tarde, ¿no? Porque teníamos la misa. A las 9 teníamos la misa comunitaria de Villanueva, entonces los pupilos en su grupo allá. Y después algún recreo y a mediodía los tallarines. Ajá. Los tallarines con carne muy rica. Entonces... Hay una anécdota que me quedó porque usted me mencionó que uno de los muchachos que estaba con ustedes era hijo de quien les proveía de la leche, del lechero. Vicio. Ajá, pero usted también alguna vez me comentó que tenían una vaca en el lugar. Bueno, eso fue después. Ajá. Es decir, ya por allá por el año 43, 44, ¿no? Yo había egresado en el 44. En el 44 terminé sexto grado y la señora Lucila de Bombal proveía, le llevaba ahí a la zona de la chacra, terrenos que habían, donde actualmente está la avenida de acceso, eran todo viñedo y eso era del colegio, una parte del colegio, y al final, ahí teníamos chacra, habían plantaciones de frutales y habían corral de vacas, donde estaban 2 vacas, habían chiqueros, donde habían chanchos también, cerdos, y había un gallinero donde habían gallinas y los huevos se sacaban de ahí y se los llevaban y por ahí se mataba algún pollo, se comía gallina, ¿no? Es decir, eso nos permitió a nosotros, algunos, a conocer un poco lo que es la vida del agro, la agricultura y la ganadería, porque a mí después del 44, que yo como era huérfano no tenía dónde ir, me tuve que quedar en el colegio. Y ya con 12 años, 13 años, 14 años, ya tenía que trabajar hasta en la chacra. ¿Y usted, porque en ese tiempo no había secundaria de Muriel? No. ¿Y la secundaria dónde la hizo? No, yo la secundaria la hice después. Yo terminé la primaria a los 11, 12 años y la secundaria la empecé a los 17 años cuando ya todavía vivía en el colegio, pero había empezado a trabajar en la firma Bombal. No, el primer año trabajé en la Casa Luz Ferrando y compañía, trabajé más o menos 9 meses, 10 meses, y el señor Víctor Berra, que era el gerente de la firma Bombal, le pidió al padre Victorio Galiardi un chico para ir a trabajar a las oficinas de la firma Bombal en la calle Catamarca. Y el padre Victorio me llevó ahí. Entonces, ahí me fui, empecé en el 49, en la firma Bombal, y en el 50 decidí, yo por mi propia cuenta, inscribirme en la Escuela de Comercio Martín Zapata e ir a estudiar de noche. Entonces, trabajaba de día y estudiaba de noche en la Escuela Martín Zapata, que estaba en la calle 25 de Mayo y Montevideo, ¿no? La escuela vieja Martín Zapata. Y ahí, por supuesto, todavía yo dormía en el colegio, hasta que me liberé ya a los 16, 17 años, me fui a vivir al lado de la firma Bombal, donde yo trabajaba. En la casa de al lado había una pensión. Entonces me metí en esa pensión. Entonces trabajaba
en Bombal. Estudiaba en la noche y dormía en la pensión al lado de donde trabajaba. Y después seguí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo trabajó en Bombal? Bueno, en Bombal trabajé 8 años, 7, 8 años, hasta que ya estaba en tercer año en la Facultad de Ciencias Económicas, ya me estaba por recibir de contador. Entonces instalé con otro contador, instalé mi propio estudio contable. Y dejé la firma Bombal. Y la firma Bombal, que eran mis patrones, pasaron a ser mis primeros clientes. Qué bueno. Mis primeros clientes. Y me pagaban bien. Y aparte fuimos después extendiendo las relaciones empresariales y ya el estudio se hizo grande. Pero ahora lo que me interesa es otra cosa. Volvamos al origen de todo esto. Los pupilos. Los pupilos, a medida que terminaban sexto grado, fue cada uno a sus respectivas familias o se ubicaron, ¿no? Los que éramos huérfanos, sí. Yo fui de los únicos que no tenía familia, entonces me quedé ahí en el colegio. El resto, los que eran de San Juan se fueron a San Juan, los que eran de Tupungato se fueron a Tupungato con sus parientes y demás. Entonces, pero siempre nos encontrábamos. Y en el año 46 se fundó el centro de exalumnos del Hogar del Niño Obrero, que lo fundó el padre Pedro Spertini, a quien queríamos mucho y era muy amigo nuestro. De paso era hincha de San Lorenzo. A muerte. Y todos nos hicimos hinchas de San Lorenzo. Claro. Ricardo Leitón, yo, Pierú, todo eso, éramos de San Lorenzo. Se creó el centro de exalumnos del Hogar del Niño Obrero, cuyo primer presidente fue Rafael Elst. Uno de sus compañeros iniciales. Compañero inicial. Después estuvo Ricardo Leitón y después estuve yo también como presidente varios años. Y hasta que el centro del Hogar del Niño Obrero desapareció porque apareció el Instituto Leonardo Murialdo, entonces ya era otra cosa. Estamos hablando en el año 60 o... Sí, 60, por allá 59, 58. Pero la vida de pupilos ahí nos enseñó a amarnos y a querernos como hermanos. Y siempre en la calle nos encontrábamos o festejábamos a uno a otro hasta que el tiempo transcurrió y ya quedamos muy pocos. Muy pocos. Y usted, no sé si quiere que lo hagamos, continuemos ahora un poquito, o si quiere que lo hagamos en otra oportunidad, porque también tiene un conocimiento amplio de cómo surge la obra desde sus inicios, quiénes son los primeros que vienen, los padres. Sí, eso... Lo podemos dejar para otra oportunidad. Sí, lo dejamos para otra oportunidad. Por ahora, te doy esto, que no lo grabé yo, no lo había grabado, quería hablar de mis alumnos, mis compañeros pupilos, de los cuales Romualdo Johnson, que era de los primeros, murió en un accidente en San Luis. Juan Ferrari ha muerto hace poco. José Ferrari se murió de cáncer acá en Mendoza hace 8 años atrás. Ciriaco Flores lo perdí de vista. Salcedo fue mi compadre. Fui compañero de él, el compañero del alma de Salcedo. ¿Por qué? Porque Salcedo era huérfano. Pero Salcedo ingresó a la Fuerza Aérea como meteorólogo, ¿no? Era músico, pero también se dedicó a la meteorología y fue meteorólogo en la Fuerza Aérea. Y era mi compañero del alma porque él vivía solo, ¿no? Pero después fue designado 2 años en la Antártida como meteorólogo. Y como meteorólogo allá en la Antártida fue 2 años y me nombró apoderado a mí para que le cobrara los sueldos acá y dispusiera de la plata de él porque le gustaba el juego a él. Y acá se gastaba toda la plata jugando en el casino. Entonces cuando él se fue allá, me nombró apoderado y a mí la Fuerza Aérea me pagaba. Entonces yo ¿qué hice? Fui juntando plata y cuando él volvió de la Fuerza Aérea, no le entregué la plata, le entregué en terreno, escriturado y todo para que se hiciera la casa. Y se hizo la casa después, Salcedo ahí.
se murió ya hace 5 o 6 años. Fui padrino también del hijo de él, ajá, Salcedo. Después los otros fueron muriendo, Sellán se murió, Catino Camarata murió. El único que queda en pie por ahí es Ricardo Leitón. Juan Carlos Ruiz se murió. Severo Molina me parece que vive en Villanueva, porque dicen que perdió la voz, se quedó mudo y entonces está recluido en la casa, pero nadie lo ve. Y así el resto han ido muriendo. Al que veo alguna vez a Moyano, lo veo suelto, pero la mayoría murió. Una lástima, pero forma parte de mi vida, de mi historia y de mi familia. Seguro. Como yo no tuve familia, mi familia fueron mis compañeros del Hogar del Niño Obrero. Seguro. Y mis padres fueron los padres josefinos. Ahora, qué bien que esa obra los empujó a ustedes además a independizarse, a no solo no mantenerse ahí, sí. Sino independizarse, hacer su secundaria, trabajar. Sí. Bueno, ahora lo que sí hay que hacer referencia a otra cosa. Los tiempos son distintos. En aquella época había propuestas, habían oportunidades de otro tipo, ¿no? Pero había fuentes de trabajo. En cualquier lugar había fuentes de trabajo. Entonces no había problema. Ahora no hay fuente de trabajo. Entonces la juventud vive perdida. Hay mucha oferta, pero de cosas que no sirven. Y todos fueron trabajando, cada uno se ubicó, no fueron ningunos potentados, nadie, pero fueron gentes que formaron su hogar, ¿no? Crecieron bien, tienen su familia, dejaron una familia, y muy buen recuerdo. Algunos traviesos también en su historia, algunos sí, desgraciadamente se desviaron del camino de la bondad, de la verdad. Pero la mayoría todos muy buenos. Una cosa que me quedó pendiente, que después la voy a recapitular. La voy a meter en el tema. Empezamos a hablar de la vaca y quedamos hablando con los animales que tenían. Sí. Pero a mí me quedó la idea de que uno de ustedes, si no me equivoco, usted era el que tenía que ordeñar la vaca. Sí. Ajá, había que levantarse más temprano. Yo lo que pasa es que yo ya había terminado 6º grado en el 44 y ya en el 45, 46 me quedaba ahí y lo que hacía, ayudaba en el colegio a hacer la limpieza. Yo era el encargado de atender la mesa del comedor de los padres, porque en aquel entonces habían varios sacerdotes, habían 5, 6, habían 3 hermanos coadjutores, entonces, y algún maestro que a la hora del almuerzo eran 10, 12 en la mesa. Entonces, quien los atendía era yo. ¿Y almorzaban en el mismo lugar que los pupilos? ¿O tenían un lugar aparte? Ellos tenían un comedor aparte, los padres. Yo me atendía a eso. Y también, como dije antes, a la mañana o después de hacer la limpieza, me tocaba a mí hacer la limpieza en toda la galería, a lo mejor, pero yo trabajaba rápido, preparaba las mesas y después me tenía que ir a trabajar a la viña, a lo mejor a abrir surcos, o a lo mejor en la chacra, hacer alguna cosa. ¿Y quién que estaba todo ahí en el mismo terreno todo. Porque eso no sé si eran 16 o 20 hectáreas originariamente. Así que se imaginen ustedes toda la avenida de acceso, el frente, todo el colegio hasta el fondo, hasta donde incluso está Carrefour. Ahí era de Bombal, también eso. Entonces, yo tenía la parte de la chacra y la parte del gallinero y los corrales, y a la mañana hubo una época en que me tocó ordeñar la vaca a mí. me enseñaron a ordeñar la vaca y yo me levantaba un poco más temprano, los otros se levantaban más tarde. Bueno, yo me iba a la cocina, sacaba el balde de hojalata, un balde de 20 litros de hojalata, y me iba al corral. Cuando ya estaba aclarando, entonces yo maniataba la vaca y lo ordeñaba. Nunca me voy a olvidar la vaca, una vaca buenísima que era la coca, le llamaban. Una bobera, la coca. Y la coca, cada vez que me veía, se venía a la orilla así, entonces yo la maniataba, ¿no?
Me sentaba en un banquito, ordeñaba y cuando llenaba el balde lo llevaba a la cocina para que la señora Eselmi hirviera la leche y preparara el desayuno. Y a la tarde, a las 6:30, 7, también tenía que ir a ordeñar otra vez, porque se ordeñaban 2 veces por día la vaca. Claro. Esa era la coca. Cuando la coca ya dejaba de dar leche, ya teníamos la otra vaca que había parido, que era la coca, la negra. Se llamaba. La negra, era ya más arisca esa, me daba menos leche. Así que me tocaba ordeñar la vaca y bueno, y después tomaban el desayuno todo y cuando ya empezaban las clases, yo antes de preparar las mesas me iba a darle de comer a los animales, a las gallinas, a los cerdos y si por ahí tenía que regar un pedazo de viña, me decían cómo tenía que regarla. Quien me enseñaba todo eso era el hermano Francisco Mazona. O sea que además de lo que iban aprendiendo sobre el tema agro que decía usted todo, usted después siguió haciendo un montón de tareas de ese tipo. No, yo también seguía haciendo tareas y aparte que era músico, porque yo integraba la banda de música. Yo era el primer clarinetista. ¿Y no siguió con el...? No, y hasta terminé con el saxofón y demás. Y hay una cosa, cuando nosotros decimos el hogar del niño obrero empezó como una escuela de artes y oficios. Acá está la parte del arte. Claro. ¿No? Los oficios tuvo la carpintería, tuvo carpintería, tuvo zapatería, tuvo la imprenta, ¿no? Esos eran los oficios. Y las artes tenían canto y música. Yo era músico y era saxofonista. Y terminé mi tarea como saxofonista cuando empecé a trabajar en Bombal y demás, ya no fui mal saxofón. Pero hubo una cosa, de la banda de música hubieron 2 personas que siguieron en la banda de música y uno muy conocido de ustedes. El primero era Salcedo. Salcedo era compañero mío, a los 16 años fue a la banda de la Fuerza Aérea y se incorporó a la Fuerza Aérea. Y otro que fue clarinetista, tocaba el flicorno, era el padre José Manzano. Ah, mire usted. Que era compañero mío de la banda de música. Y el padre José Manzano fue compañero mío de la escuela primaria. Lo que pasa es que él empezó como externo, después fue pupilo. Y el padre José Manzano tenía el número 14. Pero ya no en el primer año. Él empezó como externo y después se quedó como pupilo. Empezó un año como externo, pero después fue como pupilo.